Bienvenidos a este canal y muchas gracias por estar. Mi nombre es Psico Carlos y hoy hablaremos sobre el iceberg de la psicología. Un iceberg es un formato de video que se hizo muy viral en los últimos 2 años donde se presentan historias desde las más conocidas hasta las más profundas y oscuras. Antes de comenzar, no olvides de dar tu me gusta y un comentario a lo largo de las historias, estaré muy agradecido contigo. Siéntete libre de acompañarnos en esta increíble aventura de descubrimiento y aprendizaje. He tomado esta foto de referencia de una de las publicaciones del Profe Talamantes, un creador de contenido que es psicólogo. Muchas gracias y los créditos a la persona que creó la imagen. Viktor Frankl es un psiquiatra americano que tuvo su auge durante el siglo pasado, siendo un gran referente en su área, desarrollando su teoría de la logoterapia. Sin embargo, es conocido que fue víctima de estos lugares donde muchas personas sufrieron torturas en los años 40, donde estuvo en 4 diferentes de estos campos. No obstante, pese a lo anterior, a lo largo de su carrera profesional ha expresado sus ideas alrededor del sentido de la vida. No obstante, se menciona que relató que el sufrimiento psíquico llega a tener un mayor impacto que el sufrimiento físico. Cabe decir que publicó el libro, El hombre en busca de sentido. Frankl escribió sobre sus experiencias en los campos de concentración y cómo encontró sentido y propósito incluso en las circunstancias más terribles. Sigmund Freud ha sido considerado como uno de los principales expositores sobre el comportamiento humano, con planteamientos un tanto controversiales. No obstante, sigue siendo uno de los referentes en la introducción de la psicología. Sin embargo, también ha sido conocido el hecho de que ha sido un consumidor de la sustancia que aparece en pantalla, considerándolo como un elixir de la vida, llegando a realizar estudios sobre posiblemente sus usos terapéuticos, empleado para la ansiedad y la libido. Pero, hay que entender que en aquel contexto, la situación era muy diferente con la planta. Ahora entramos al campo de los experimentos. En este caso, en el año de 1961 este psicólogo que falleció en el 2021 planteó diversos aspectos sobre el aprendizaje desde la observación, donde ésta se puede modificar a través de un observador a partir de distintas experiencias. A través del experimento del muñeco bobo, demostró su teoría del aprendizaje social, donde se pudo observar el comportamiento de los infantes después de haber observado a individuos actuando de manera agresiva, demostrando que el comportamiento humano puede ser influenciado por el medio social, incluyendo los conocimientos, habilidades, creencias y entre otras. Los 3 Cristos de Ypsilanti es uno de los más famosos y controvertidos experimentos de la historia de la psiquiatría moderna, que condujo los límites de la ética a extremos insospechados. El mal de Ypsilanti, en Michigan, el joven psicólogo social Milton Rokeach decide empezar una terapia de grupo con 3 internos aquejados de esquizofrenia paranoide: Clyde Benson, un granjero alcohólico; Joseph Cassell, un escritor frustrado a quien se internó cuando comenzó a agredir a su familia; y Leon Gabor, un universitario que dejó los estudios para alistarse en el ejército para luego desertar. Uno de los hombres había crecido en una familia religiosa muy conservadora y había sido muy activo en su iglesia, mientras que otro había sufrido abusos en el pasado y había desarrollado una creencia en un Cristo destructor, como una forma de lidiar con el dolor y el sufrimiento que había experimentado. Por otro lado, uno de los hombres que creía ser Jesucristo experimentó una mejora significativa en su salud mental después de recibir tratamiento, mientras que otro hombre que también creía ser Jesucristo mostró un comportamiento más agitado y tuvo más dificultades para mejorar. Lo que unía a los 3 es que cada uno afirmaba ser Jesucristo. Al cabo de los meses, la relación se fue transformando hacia una mayor cercanía entre los 3 hombres, dejando de lado la disputa religiosa e incluyendo en sus conversaciones anécdotas personales. Este cambio en la relación no fue inducido por el psicólogo, simplemente emergió entre los 3 hombres. Al parecer, habían aprendido a través de las sesiones y los enfrentamientos que la discusión religiosa no era propicia para una convivencia pacífica. Fue un filósofo, historiador y psicólogo francés que se convirtió en una eminencia en el comportamiento humano, específicamente del poder desde sus esferas mediante un contrato que se basa en la legitimidad y la dominación, al igual que hizo parte de la corriente del estructuralismo, aunque fue modificando muchos de sus planteamientos. En uno de los últimos años, específicamente en el 1975, ingirió la sustancia presente en pantalla, donde el docente Simeon Wade quiso experimentar los cambios que se tienen en un escenario desértico. Explica que la razón por la cual tomaron LSD fue debido a la noción que él tenía de que algunas de las más grandes revelaciones religiosas de la historia habían ocurrido bajo la estimulación de sustancias alucinógenas. Además, creía que si Foucault tomaba LSD y escuchaba los coros celestiales de la naturaleza podría tal vez encontrar una perspectiva más alentadora a su visión pesimista de El orden de las cosas, libro en el cual habla sobre la finitud y la muerte de la humanidad. Y sí, la experiencia fue transformadora. Según Wade,
Foucault le escribió meses después que había sido la experiencia más grandiosa de su vida y que lo había marcado profundamente. Aparentemente, Foucault editó seriamente el texto de la historia de la sexualidad a partir de esta experiencia, y se piensa que sus últimos 2 libros habrían reflejado una nueva fase. No es broma, el libro se llama Un mito moderno, de cosas que se ven en el cielo, publicado en el año 1958, siendo una de sus últimas obras literarias y publicado totalmente en castellano para el 2001. No obstante, a diferencia de lo que se creía popularmente, no se trata de un material relacionado con la teoría de conspiración, sino que es un libro que permite analizar lo que existe alrededor de la ufología, y que los aliens también aparecen en los sueños, caracterizado por el arquetipo de la integración, como una necesidad de la psique de regresar a tener la comunicación, de volver al alma, fantasías e imágenes internas para integrar, según el autor. Y cito textualmente su sinopsis: el fenómeno ovni no pasaría desapercibido para un pensador tan atraído por la heterodoxia como Carl Gustav Jung. Su creciente interés acabaría cristalizando en la publicación de Un mito moderno, de cosas que se ven en el cielo, a finales de la década de los 50. No tan preocupado por la naturaleza última del fenómeno, el autor profundiza en su carga simbólica y sus connotaciones sociológicas, proporcionando de manera temprana las claves para una interpretación psicosocial del fenómeno. Es considerado como uno de los experimentos más aclamados por la psicología social, y que sus resultados han podido trascender a nuestros días modernos, teniendo en cuenta los distintos actos realizados por dictadores contra la humanidad o una población en específico. El autor, Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, pretendía estudiar el comportamiento de una persona para obedecer a las órdenes de la autoridad, aunque éstas entren en conflicto con su conciencia personal y su sistema de valores. Reclutó a 40 personas donde se les mencionó que realizaría un experimento sobre la memoria y aprendizaje, y otorgándole $4 por su participación. Después de esto, debían estar 3 personas, que sería el investigador como la autoridad, el maestro y alumno. En un sorteo entre comillas que tendría el papel de maestro y el alumno sería un cómplice del psicólogo, pero estarían en diferentes habitaciones. El maestro contaba con 30 interruptores con diferentes tipos de descarga, pero que, en realidad, no proporcionaba descarga alguna, pero si se reproducía un audio previamente grabado, lo que a medida aumentaba su intensidad, era más notoria la angustia de los participantes. Dentro de los resultados, se encontró que el 65% de los participantes llegó al final del experimento. De los resultados más interesantes, se encontraron los siguientes. Cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad. Los sujetos son más obedientes cuanto menos han contactado con la víctima y cuanto más lejos se hallan físicamente de esta. A mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. A mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, por lo que hay disminución de la obediencia. Hombres y mujeres jóvenes obedecen por igual. También que, las personas ante la orden de una figura con algo de autoridad pueden llegar a ser crueles. Controversial y polémico, pero al mismo tiempo, un experimento que permitió realizar un acercamiento sobre el comportamiento humano. Después de que Iván Pavlov haya realizado el experimento con el perro y la campana, John Watson quiso realizar también un acercamiento sobre la conducta humana que era observable, pero con humanos. El pequeño Albert en su momento tenía 8 meses, siendo hijo de una de las nodrizas de un orfanato. Hablando del experimento en sí, al infante se le presentaron distintos estímulos para determinar cuál le generaba miedo, siendo los ruidos fuertes. Luego, se le acercó una rata de color blanco, y cuando él trataba de jugar con el animal, se realizaba un sonido fuerte para generar susto, sintiendo miedo por la rata. Y por más que se le presentó a otros animales, sentía miedo con su presencia. Este experimento tuvo una duración de 1 año, donde el infante se encontraba en un estado de ansiedad constante, tanto así que no fue capaz de tocar una máscara de Santa Claus. Se habla también de una segunda fase del experimento donde se buscaba el descondicionar al infante, pero que nunca se hizo, presuntamente. Con los años, salió a la luz que el nombre era Douglas. No obstante, es importante recordar que este experimento a la actualidad no se podría realizar debido a las condiciones con las que llevó a cabo y la presunta afectación del código deontológico del profesional de psicología. Una psicoanalista de origen austríaca y británica que nació el 30 de marzo de 1882. Sus aportaciones están relacionadas con el desarrollo de los infantes, donde existen 2 etapas importantes para el desarrollo de la niñez: posición esquizo-paranoide y la posición depresiva, donde en la medida de lo posible que se puedan superar la ansiedad, culpa, envidia y el alcanzar el equilibrio entre el mundo interno y externo, favorece el goce de las experiencias de vida. No obstante, en este punto se menciona la relación entre su hija Melite Schmiedeber y su madre. En un artículo que presenta la biografía de la psicoanalista, se menciona lo siguiente: en abril de 1924 se casa su hija Melite con Walter Schmiedeber, 14 años mayor que ella, la cual le dio a partir de un momento dado muchos problemas, llegando a enfrentársele violentamente en algunas conferencias y sesiones clínicas.
Cabe mencionar que Melite también fue psicoanalista y en una parte de su carrera, se concentró en la delincuencia juvenil. Estamos llegando a las últimas historias del iceberg. Si te está gustando, por favor deja tu me gusta y comentario. Es importante mencionar que Martin Seligman es un psicólogo de Estados Unidos que se ha destacado por sus investigaciones alrededor de la depresión, psicología positiva, y el tema por el que se le suele caracterizar, la indefensión aprendida, siendo entendido como el estado psicológico que se produce frecuentemente cuando los acontecimientos son incontrolables. Una consecuencia es incontrolable cuando su probabilidad de ocurrencia es la misma ocurra o no una determinada respuesta voluntaria por parte del organismo. Construyó este término a partir de un experimento que realizó con animales, específicamente con 2 perros, que uno de ellos recibía descargas de manera aleatoria mientras que el otro no. Charles Marie Gustave Le Bon fue un sociólogo que fue un partícipe de la psicología social, donde realizó investigaciones sobre las masas, e incluso considerado como el fundador. Realiza la publicación del libro Las leyes psicológicas de la evolución de los pueblos. Desarrolló la tesis que la historia es el producto del carácter racial o nacional de un pueblo, siendo la fuerza motriz de la evolución social más la emoción que la razón, vinculando las leyes de la evolución de Darwin a la psicosociología. Además, su obra más famosa es La psicología de las masas. Le Bon describe los fenómenos básicos relacionados con el comportamiento de la muchedumbre, estableciendo las reglas fundamentales de este comportamiento: pérdida temporal de la personalidad individual consciente del individuo, su suplantación por la mente colectiva de la masa, acciones y reacciones dominadas por la emocionalidad y la irracionalidad. Siguió tratando el mismo tema en sus obras Masas, un estudio de la mentalidad popular y psicología de la revolución, en las que sostiene que los sentimientos y las emociones radican en la mentalidad popular. No obstante, él creía que la craneología o frenología, que buscaba el determinar ciertos rasgos de la personalidad a través de la localización en el cerebro, demostraría entre comillas la inferioridad femenina y su cercanía con la población afro. Como mención honorífica, me gustaría resaltar a ChatGPT, que me proporcionó el dato de la paciente. Jacques Lacan fue un psicoanalista francés cuya teoría tuvo un gran impacto en la psicología y el pensamiento filosófico en el siglo XX. Su teoría se basa en gran medida en la obra de Sigmund Freud, pero Lacan desarrolló y expandió muchos de los conceptos freudianos de maneras nuevas e innovadoras. Y efectivamente, el psicoanalista Jacques Lacan tuvo una relación con Sylvia Betteley, que inició en el año de 1953, donde la conoció cuando estaba en psicoterapia, donde generó un claro proceso de contratransferencia, sintiendo algo más allá. Burgess Frederick Skinner fue un psicólogo estadounidense que trabajó en el campo de la psicología conductista y desarrolló la teoría del condicionamiento operante. Según esta teoría, el comportamiento de un individuo se determina por su interacción con el ambiente y no por procesos mentales internos. Skinner sostenía que los comportamientos que son seguidos por refuerzos positivos, como recompensas o elogios, tienden a repetirse, mientras que los comportamientos que son seguidos por refuerzos negativos, como castigos o críticas, tienden a disminuir. El proyecto Paloma de Skinner fue un experimento de psicología conductista en el que Skinner entrenó a un grupo de palomas para que presionaran un botón cuando se les presentara una luz roja. Cada vez que las palomas presionaban el botón, se les daba una recompensa de comida. A medida que las palomas aprendieron a presionar el botón para obtener comida, Skinner comenzó a variar la frecuencia con la que se presentaba la luz roja y la recompensa de comida. Esto le permitió a Skinner demostrar cómo los animales pueden aprender a realizar ciertas acciones mediante la asociación con un refuerzo, como una recompensa de comida. Esto hay que conocer que se llevó a cabo donde se gestó la segunda parte de uno de los conflictos bélicos más grandes de la historia de la humanidad. Muchas gracias por ver este video recopilatorio de historias relacionadas con la psicología. Espero que hayas disfrutado del contenido y que hayas aprendido algo nuevo. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejármelo debajo la sección de comentarios debajo. Hasta la próxima, adiós y que tengas un buen día.